Bueno, pues nada, buenos días a todos. Es un placer tanto para mí como para Dinosec un año más estar aquí. Vamos a desmitificar también alguna cosa que se ha ido diciendo, yo creo, durante estos días por diferencia de opiniones y lo vamos viendo. Los que esperéis música, bandas sonoras y demás en mi charla este año, pues no la vais a tener, un poco por facilitárselo a la organización y que luego no tengan que filtrar el subir los vídeos a YouTube y que se los censuren y demás por propiedad intelectual, pues así lo evitamos. Y luego también, aunque nos gusta mucho la parte ofensiva, ¿no? Y me habéis visto presentar temas ofensivos muchos años, también quiero que enfaticemos la parte defensiva, ¿no? Entonces, es importante también conocer cómo funciona la tecnología y centrarnos y ver si mejoramos o no, que es interesante. Bueno, os contaba Román el primer día que parte del gran gasto de la RUTE tiene que ver con las salas y demás, este año especialmente, ¿no? Porque un poco para mi charla lo que hemos hecho ha sido, si miráis detrás de vuestras butacas en el cabecero, ¿no? Pues hemos puesto ahí un sistema parecido al de Matrix para inyectaros en una hora, pues todo el conocimiento posible, ¿no? Un poco orientado con la misión, ¿no? que os contaba Román de compartir conocimiento, pues es a lo que vamos esta hora. Espero que hayáis tomado doble concha Kodan, más el zumo, más todo lo que haga falta para sobrevivir la siguiente hora, donde, pues bueno, si más o menos tenemos aquí lo que sea, 500, 600, 900 personas, ¿cómo vamos a estar una hora? Pues son 900 personas, hombre o mujer. Espero que lo que valga es para optimizar el tiempo que os hubiera llevado revisar toda la documentación que vamos a ver y obtener ese conocimiento, ¿no? Para uno de los protocolos que se va a poner muy de moda, parece, de aquí en adelante. Vamos a ver muy brevemente cómo hemos llegado aquí y a este tema de la privacidad y las comunicaciones en mensajería sobre todo. Luego vamos a hacer una introducción muy breve de cripto para que nos podamos poner en contexto de lo que vamos a ver después. Y a continuación nos vamos a centrar en el protocolo Signal con sus diferentes piezas, ¿no? que os empiece a sonar ese X3DH de triple Diffie-Hellman, que os empiece a sonar el double ratchet, que luego traduciremos y un poco vayamos centrando el tiro. Y al final, pues bueno, un poco que entendamos también qué pasó en enero cuando apareció en los medios una posible backdoor, vulnerabilidad, bug, feature de WhatsApp, conclusiones, referencias para el que quiera leer más y demás. Bien, ¿quién nos ha llevado a todo esto? Si tuvierais que ponerle una cara a alguien que tenga que ver con las comunicaciones seguras o privadas y demás, ¿quién sería? Venga. ¿Vale? Estamos todos bastante de acuerdo. Perfecto. Y si hablamos de cripto, ¿de quién hablamos? De Alice y Bob, ¿no? Alice y Bob están un poco preocupados ahora últimamente por una cosa que se llama criptografía cuántica, ¿no? Y veremos a ver dónde nos lleva, pero bueno, pues todavía a día de hoy no estamos ahí. Bueno, habréis estado en muchas roots y conferencias previas, además con diferentes investigadores españoles, donde se ha hablado de WhatsApp y de lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Entonces, un poco la situación sería la siguiente, ¿no? Era como se lo había planteado WhatsApp, era un problema de esto, encuentra la X, ¿no? Y pues si la X está ahí, ¿no? Así de sencillo. O sea, más o menos lo que teníamos en seguridad al principio en WhatsApp, hablando de cifrado, era ninguno, años A, luego RC4 con una contraseña que, bueno, se podía obtener, y entonces mucho pues lo asociabais a esto, ¿no? ¿Vale? Pues este es el nivel de tecnología y de seguridad que tenemos. Se ha hablado mucho estos días, yo no sé, yo también soy perro viejo en esto, y a veces es verdad que te desmoralizas, que piensas que no llegamos a ningún sitio, que no hay objetivo, que mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos van a poder seguir trabajando en seguridad, si ellos quieren, ¿vale? Pues yo no les voy a obligar, porque esto no se acaba y no aprendemos de los problemas y demás. Pero yo creo que tampoco hay que ser tan negativo, siempre tiene que haber un poquito de esperanza, porque si no, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿No? Un poco el objetivo. Entonces, la situación de WhatsApp y el cifrado ahora mismo, no lo vais a entender al final, es peor que esto, ¿vale? O sea, hemos llegado a un nivel de complejidad y de sofisticación bastante elevado. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, también importante, lo que está pretendiendo WhatsApp
no es, entiendo, y yo no voy a estar ni a favor ni en contra de WhatsApp, sino plantearos qué es lo que hay ahora mismo, hacer o que llegue a las masas un nivel de cifrado más que razonable, que no por ello quiere decir que vaya a ser la aplicación de mensajería más segura, ¿no?, que hay en el planeta, un poco porque lo tengáis en cuenta. Para ello han empezado a usar el protocolo Signal, que es donde nos vamos a centrar, desde final de marzo, principio de abril de este año pasado. Usan también un protocolo de transporte nuevo que se llama Noise, ¿vale?, como ruido, y esto no quiere decir, es decir, nos vamos a centrar en el cifrado extremo a extremo y no quiere decir que no haya otros temas de los que preocuparse en WhatsApp, ¿vale?, como el hecho de que usamos sus servidores, los mensajes van por sus servidores y saben quién manda, o sea, qué usuarios intercambian mensajes, quién es el origen y el destino, cuándo lo hacen, con qué frecuencia, etcétera. Eso está ahí. Otro tema es el tema del registro por SMS, pues ya sabemos el SMS, los problemas que tiene asociados de seguridad, o más problemáticas asociadas a, si os parece bien, pues que os roben todos los contactos y se los queden, pues ese es otro problema que cada uno tiene que un poco encuadrar dentro de su modelo de amenaza, ¿no? También es importante, y al final lo veremos todavía más, pese a que use cifrado extremo-extremo, cómo verifico que yo realmente estoy cifrando con el extremo que creo que lo estoy haciendo. Es decir, cómo verifico la clave de seguridad del otro extremo. Pero eso es un problema que ni el protocolo Signal, ni como ocurre normalmente en Diffie-Hellman, puede resolver, y hay que hacerlo, pues como veremos luego, por otro lado, verificándolo por otro canal, ¿no? El protocolo Signal tiene que ver mucho con esto que vemos ahí. ¿Sabéis que se llamaba así, de hecho, antiguamente? ¿Sabéis qué animal es ese? Necesito que gritéis. Muy bien, ¿vale? En inglés axolot, ¿vale? O ajolote, según como lo traduzcamos, perdón, es una especie en el planeta bastante curiosa, ¿vale? En peligro de extinción, en la zona de México se centra. Veis que es una especie de anfibio que tiene posible evolución a salamandra, ¿vale? Es una especie de pez como con patas, y lo que tiene muy ventajoso son sus capacidades de autorregeneración, de ahí viene el nombre, ¿no?, de tener una amenaza, tener una pérdida de algún órgano. Incluso he leído en algún punto que son capaces de regenerar hasta su cerebro, ¿vale?, lo cual es bastante sorprendente, y entonces tiene en inglés lo que llamamos ese self-healing capabilities, autocurativas, capacidades autocurativas para proceder, ¿vale? ¿Por qué estamos hablando del protocolo Signal? Porque creo que se está instaurando como el protocolo de referencia de seguridad para sistemas de mensajería asíncronos o instantánea, ¿no?, mensajería instantánea. Lo adoptó WhatsApp, como decíamos, este año pasado. Lo tenían antes, pues, TechSecure, Signal en sus variantes Android y iOS, y lo ha adoptado también ahora con posibles variantes Facebook Messenger, funcionalidades dentro de Google Halo y muchos otros protocolos con variantes o no, como veis ahí, también empiezan a hacer uso de él. Con lo cual parece que va a ser la referencia, un poco por tenerlo en cuenta. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo fundamental es no confiar en los servidores que tenemos en medio, de ahí que hablemos de extremo a extremo, y más o menos, si nos comprometen alguna de las claves, pues recuperarse, ¿no?, o minimizar el impacto de ese compromiso. Es un poco el objetivo donde va el protocolo. Para ello, va a hacer uso en realidad como de dos subprotocolos, ¿vale? El X3DH que hemos mencionado antes y el Double Ratchet. Bien. ¿Quién es culpable de todo esto? Bueno, pues la gente de Open Whisper System, que lo diseñaron, Moxie Marley-Spike y Trevor Perrin, y ya está. Y bueno, pues están un poco detrás de ese diseño, implementación y demás. Vamos a hacer una introducción muy breve a cripto. Sí me gustaría que tuviéramos en cuenta lo que vemos ahí en el chiste. O sea, usamos niveles de cripto muy avanzados, y cuando dices, ¿pero con quién lo usas? Dices, con mis colegas de cripto, ¿vale?, con los que hablamos de estos temas. Pues claro, el objetivo es que se generalice más su utilización, ¿no? Entonces, vamos a cubrir, bueno, primero qué es Diffie-Hellman. Ya lo conocéis, es muy breve la introducción. El que quiera profundizar más, sin duda, lo que les recomiendo es que se vaya a los proyectos e iniciativas que tenemos locales en España, como puede ser el proyecto TOZ de Jorge y Alfonso, ¿vale?, muy recomendado para aprender de cripto. Este protocolo, básicamente, de intercambio de claves, lo que pretende es que en un canal inseguro, dos partes, dos usuarios que no se puedan ver entre sí, puedan derivar un secreto de forma segura,
¿vale? Y la forma en la que lo hacen matemáticamente pues es la que conocéis, ¿no? del logaritmo discreto, el logaritmo operación inversa a la exponenciación, y lo vemos de forma sencilla. Quedaros en mente que es vulnerable a ataques de man in the middle, es decir, no resuelve ese problema que comentábamos antes de ¿estoy hablando realmente con quien creo que estoy hablando? Entonces, muy fácil. Básicamente, Alice y Bob pues llegan a un acuerdo en un número primo que convendría que fuera de más de 1024 bits y demás, ¿no? Y bueno, y otro factor que es relación dentro de los números primos, y eligen un secreto. Alice elige A, Bob elige B, y básicamente hacen la operación de exponenciación de, bueno, con mod ese número primo, ¿vale? Y el componente de raíz de ese número primo, la exponenciación, y generan un componente público, que es el que está en mayúsculas. Y eso lo intercambian, o sea, Alice genera A y se lo pasa a Bob, Bob genera B mayúscula y se lo pasa a Alice. Y básicamente lo que hacen los dos es que cogen lo que han recibido del otro, o sea, este B que me viene de aquí, y lo exponencio a mi A privado, a mi A secreto. Y Bob hace lo contrario, coge el A que le venía de aquí, lo exponencia a su B privado, y básicamente la exponenciación de dos números es la multiplicación de los exponentes, esto lo conocéis, con lo cual Alice se queda con ese alfa de B multiplicado por A, Bob se queda con el alfa de A multiplicado por B, o sea, básicamente lo mismo, y entonces llegan a obtener el mismo valor, que es ese número secreto. Y por tanto ya ahora sí que tienen un secreto que pueden utilizar en criptografía simétrica para hablar entre sí. ¿Vale? Quedaros con esta idea, ahora lo evolucionamos un poco más. A día de hoy se habla de Diffie-Hellman, se habla del intercambio, o sea, el Diffie-Hellman Key Exchange, que sería este protocolo. Se habla de Diffie-Hellman con claves efímeras, es decir, no con claves de largo plazo que yo tengo asociadas a mí, sino creo una clave, hago un Diffie-Hellman y genero un secreto, pero esa clave va a ser de corta duración, ya está. Y se habla de Diffie-Hellman implementado con curva elíptica. Básicamente, el concepto que hemos visto es el mismo, pero matemáticamente se utilizan otras operaciones que ahora vemos de forma muy rápida, ¿vale? Esa es la idea. Pero estamos con lo mismo, en curva elíptica, pues genero un secreto o clave privada, una clave pública o componente público, y ya está, empiezo a hacer el intercambio como vamos a ver. Quedaros con esto en mente, las dos funciones que están siendo muy utilizadas a día de hoy son la 25519 y la 448. Nosotros nos vamos a centrar en la 25519, que es la que usa el protocolo Signal. La 448 es un poco más robusta desde el punto de vista de seguridad, también es un poco más lenta, entonces, pues bueno, se ha elegido la otra, ¿vale? ¿Cómo sería, o bueno, qué detalles tenemos con la 25519? Un poco esto solo porque os suene por encima. También, importante diferenciar, cuando hablamos de la curva en sí mismo, es la curva matemática que utilizamos para las operaciones. Cuando hablamos de el X y el numerito, es el protocolo de intercambio. La X viene del exchange, pues ya está, de ese intercambio. Quedaros en mente que aquí hablamos todo el rato de 32 bytes, 256 bits. Vamos a estar todo el rato manejando claves de ese tamaño, privadas, públicas, intercambios, secretos de ese tamaño, ¿vale? Es como un poco la referencia, o sea, son pequeñitos. Son de 32 bytes, no son muy grandes, ¿vale? Bueno, el secreto que obtengamos lo utilizaremos tanto para autentificación como para cifrado. ¿Qué ventaja tiene 25519? Que es muy rápido, ¿vale? Si cogéis el paper de Bernstein, ¿vale? Veréis que en una CPU normal o en los móviles, que es lo que nos toca a nosotros, esto va a toda leche, básicamente generando claves, derivando claves, haciendo los cálculos. Y luego ya en la parte más matemática, pues aquí tenéis la curva en concreto que se utiliza, con una referencia al número primo 2 elevado a 255 menos 19, ¿vale? Porque este señor pues encontró que cumplía una serie de propiedades y para eso era muy interesante, con un punto base de 9. ¿Vale? El uso de curva elíptica en Diffie-Hellman no soluciona el problema del man in the middle inicial que comentábamos. Quedaros eso en mente y listo. Y la pinta que tiene pues es igual, no cambia nada, es decir, los dos extremos, Alice y Bob, generan su parte secreta, con la curva y el punto base generan la parte mayúscula, que es su parte pública, la intercambian, y aquí digamos que tenemos otra vez esta especie de propiedad, si lo queréis ver así, transitiva, ¿no? Básicamente donde la curva de mi secreto con la curva que ha calculado el otro es igual a la curva de su secreto con la curva que calculé yo, con lo cual llegan al mismo secreto, básicamente es la idea. ¿Hasta ahí bien? ¿Vale? Las conchas Kodan empiezan a hacer su efecto y el zumo y eso, ¿vale? Esto es solo la introducción, o sea, iros preparando, ¿vale? Quedaros en mente con eso ahí y listo. Luego, a nivel de cripto también, propiedades que para que luego entendamos el protocolo que buscamos, esto es muy sencillo de entender, ¿vale?
3 propiedades. Una, forward secrecy, otra, negación plausible, ¿vale? O lo que diríamos repudio, es decir, yo puedo decir que algo no lo mandé, y secreto a futuro, o future secrecy, ¿vale? ¿Qué es forward secrecy? Esto lo conocéis, todo el material lo tendréis luego para revisarlo en detalle y tal, pero es muy sencillo, es decir, si estamos ahora en un momento presente y alguien compromete mis claves, lo que no quiero es que pueda haber capturado previamente mi tráfico cifrado y en base a la clave que compromete ahora, descifrar todo mi tráfico pasado, ¿vale? Hasta ahí perfecto. ¿Qué es negación plausible? Esto es un poco más difícil de entender desde el punto de vista que normalmente en criptografía lo que hemos querido es lo contrario. Es decir, cuando tú tienes un GPG, un PGP, dices, no, yo quiero que si alguien me manda algo y me lo manda firmado, yo pueda decir, fulanito me lo mandó firmado y fue él, porque solo él tiene la clave privada para firmarlo, ¿vale? Aquí queremos lo contrario. Es decir, aquí lo que quiero es que en la comunicación yo sé que me lo está mandando fulanito, ¿vale? Pero yo o fulanito no vamos a poder demostrar que me lo mandó él en el futuro, ¿vale? O sea, no me comprometo a que él pueda decir, sí, mira, es que esto vino de Raúl. No. Lo que queremos es que sea como más efímera la información que intercambiamos y que no nos vincule, lo que sería básicamente repudio, es decir, puedo repudiar que lo hemos generado. ¿De dónde viene esto? Para que lo entendáis criptográficamente. Básicamente viene del uso de claves efímeras. ¿Por qué? Porque la clave que derivamos la tienen los dos, Alice y Bob, y por tanto Bob podría firmar algo y parecería que viene de Alice, con lo cual no puede decir que viene de Alice, porque lo podría haber generado él, porque están usando la misma clave para generar ese contenido, tanto desde el punto de vista de cifrado como de firmarlo, ¿vale? Y luego, por otro lado, secreto a futuro, que es lo contrario de forward secrecy, es básicamente, si alguien me compromete ahora mismo, y ahí es donde los axolots no entran en juego, mis claves, que no pueda a partir de este punto ser capaz de descifrar todo mi tráfico a futuro, incluso aunque yo genere nuevas claves y demás. Y ahí entra también un poco en juego Diffie-Hellman, y si habéis visto menciones, forward secrecy viene principalmente de la mano de un protocolo que tuvo Silent Circle, que se llamaba SKIMP, y el future secrecy viene principalmente de OTR, de off the record, que lo habréis usado muchos con Jabber y con mensajería instantánea desde hace años y años y años, ¿vale? Quedaros con esas ideas porque no reinventamos nunca la rueda desde cero, es decir, alguien ya tenía protocolos y ahora vamos a mezclarlos. ¿Bien? Pues venga, vamos a ello. Vamos a empezar con el protocolo que permite establecer una sesión asíncrona cifrada o segura y luego ya lo integraremos con el double ratchet, o sea, acordaros de estas dos partes. Este es el triple Diffie-Hellman, que bueno, si contáis y viendo el nombre, realmente pueden ser 4 Diffie-Hellman lo que entran ahí, pero el punteado es opcional, ¿vale? ¿Qué pretende este protocolo? Es lo que hemos visto hasta ahora, es ese Diffie-Hellman con o sin curva elíptica, este usa curva elíptica, para hacer un intercambio de claves. O sea, objetivo del protocolo, que yo hable, Alice hable con Bob y deriven un secreto compartido, con el que luego puedan empezar a cifrar, autentificar su tráfico. ¿Hasta ahí bien? Aquí es importante. El protocolo se va a basar en las claves de curva elíptica públicas y privadas de cada extremo, bien. Va a intentar proporcionarnos todas esas propiedades que mencionábamos antes, junto al segundo protocolo, el double ratchet, ¿vale? Eso bien. Y queremos establecer un secreto en entornos asíncronos. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué queremos decir? Pues que yo quiero poder establecer un secreto con otro usuario, aunque el otro usuario no esté ahora mismo en línea. Es decir, Alice quiere hablar con Bob, Bob ahora mismo tiene el móvil desconectado, pero pese a eso quiere poder establecer ese canal asíncrono seguro para empezar a intercambiar mensajes en mensajería instantánea. Ese es el concepto también que hay detrás del diseño. Bien, aquí lo primero que nos encontramos es una situación de estas de la gallina y el huevo. Es decir, si yo tengo que intercambiar una clave para hablar contigo, pero tú no estás porque estás desconectado ahora mismo, pues ¿cómo intercambiamos la clave? Y entonces no te puedo mandar ningún mensaje porque no te lo puedo cifrar con esa supuesta clave para que luego lo leas tú posteriormente. Entonces, esto lo solucionaron de forma sencilla y es usando una caché. Básicamente lo que hacen es, en un usuario que forma parte del servicio, lo que va a hacer es, va a publicar una serie de claves previas a la comunicación, por eso se llaman pre-keys, ¿no?, de un solo uso, y las dejan los servidores, en este caso los servidores de WhatsApp.
de forma que cuando ahora otro usuario quiera hablar conmigo, va a tomar una de estas claves que yo ya subí previamente, aunque yo esté desconectado, y vamos a poder, va a poder empezar a iniciar el proceso de derivar un secreto que tiene que ver conmigo. ¿Hasta ahí bien? Perfecto. ¿Vale? Estas son las one-time pre-keys o OPKs. Importante, así un poco por tener algún concepto también en mente. Se va a crear este primer intercambio de mensajes, es lo que crea la sesión cifrada, que es a largo plazo. Cuando hablamos de asíncrono, es importante. Cuando Alice habla con Bob y empiezan a cambiar mensajes y establecen esa sesión cifrada, esa ya es de por vida. O sea, es a muy largo plazo. De por vida quiere decir hasta que Alice o Bob reinstalen la aplicación o cambien de dispositivo móvil. Pero esa sesión ya perdura mucho en el tiempo. ¿Bien? Luego, necesitamos, como hemos dicho, algún servidor para poner allí las claves, un directorio de claves, que en este caso serían los servidores de WhatsApp, y porque os empiece a sonar qué tipo de algoritmos usamos por debajo, aunque ya hemos introducido algunos. Por un lado tenemos un uso extensivo del CURV 25519, los hashes van a ser SHA-256, ¿vale? Y luego, bueno, en algunos, luego os lo contaré, ¿no? En algunos algoritmos de derivación de clave, pues se usa un texto fijo, que es un string, que lo llaman info, y tiene que ser distinto para cada uso del algoritmo de derivación de claves, y se van usando pues distintos valores. Ya está. Vamos a ello, vamos ya a una parte un poco más entretenida ahora que tenemos la introducción, que es vamos a ver cómo va funcionando esto un poco paso a paso. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que ponernos en los roles de los dos, Alice y Bob. Entonces, Bob llega y dice, bueno, como yo formo parte del ecosistema este de comunicación, voy a subir mis claves al servidor. Y las sube. Y luego Alice querrá hablar con Bob, obtiene las claves del servidor y empieza, digamos, todo el proceso de este X3DH. Es un poco lo que hay detrás. Bien, ese conjunto de claves, ahora os lo contaré, lo llamamos el bundle o el pre-key bundle, el conjunto de claves o preclaves o claves iniciales, como lo queráis denominar. ¿Bien? Hasta ahí sencillo. Pues venga, vamos a ello. Tenemos Alice y Bob. Importante, ¿qué va a diferenciar a Alice y Bob? Lo primero es su clave de identidad, es decir, cada usuario va a tener una identity key, una IK, que le identifica. Es una clave, vamos, es un par de claves de curva elíptica, privada y pública, asociadas entre sí. Bien, recordar aquí todo 32 bytes, es un poco la referencia. Entonces, Bob genera su clave, básicamente se la remite al servidor y el servidor la tiene. Cuando Alice va a hablar con él, pues la obtiene y dice, sí, esta es la clave de Bob. Perfecto. Si Alice quisiera hablar con Bob, pues ya está, le mandaría el tráfico cifrado, digamos, con su clave y listo. ¿No? Este sería el modelo simplificado de lo que queremos obtener. Claro, aquí hay un problema. Aquí no tenemos ni forward secrecy, ni future secrecy, ni denegación plausible, plausible, etcétera, todas estas propiedades. Entonces, por eso ahora vamos a ir añadiendo componentes a todo este mecanismo, ¿no? para mejorarlo. Entonces, eso sí, recordar, de nuevo, quiero enfatizarlo, el sistema de Diffie-Hellman con curva elíptica es TOFU. No sé si os gusta el TOFU o no, ¿no? Pero es eso, Trust on First Use. Es decir, es como SSH, es decir, la primera vez que hablo contigo, tengo que confirmar que estoy hablando contigo. Perfecto. Por otra vía. Entonces, ¿qué nos facilita, digamos, la IK? Pues que podemos identificar al otro usuario. Ese es el objetivo. Tiene una pega, que no tenemos el resto de propiedades que comentábamos antes. Bien, vamos a irlas añadiendo. Si Bob genera un conjunto de claves de un solo uso iniciales que comentábamos, pues lo que puede hacer es coger estas claves, subirla al servidor. Cuando Alice tiene que hablar con él, obtiene la siguiente clave que hay disponible para ello y en este momento ya el servidor puede borrar esa clave porque ya se ha usado, es de un solo uso, no debería reutilizarla. Se la ha asignado a Alice para establecer esa sesión entre Alice y Bob. El resto de claves las usarán otros usuarios que quieren hablar contigo y establecer sesiones cifradas contigo, perfecto, y ya Alice podría hablar con Bob con sus dos claves, la de identidad y esa de un solo uso, ¿vale? Eso sería otra opción. Claro, ahí sí, lo mismo, cuando Bob, y ver cómo aquí ya vamos introduciendo ese concepto de forward secrecy. Si yo voy eliminando las claves, nadie va a poder obtener esas claves para luego descifrar el tráfico que estaba asociado, ¿vale?, a esas claves en el pasado. Bien, y Bob puede borrar igual la suya y a partir de ahí empezar a funcionar. Perfecto. Esto tiene un problema. Bueno, Bob se podría quedar sin claves de este estilo, hay que ver cómo renovarlas y demás, luego por ahí lo mencionamos. Y
Sí que podría ocurrir que alguien se hiciera pasar por el servidor o el servidor se convirtiera en malicioso y le diera una clave de un solo uso falsa, ¿vale? O suya propia, que no pertenece a Bob, a Alice cuando la ha pedido. Entonces, para mitigar ese problema, es para lo que introducimos una nueva clave, ¿vale? No sé si os habéis hartado de Conchas Kodan o no, pero de claves en mi charla os vais a hartar, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, por eso de las conchas. Entonces, tenemos la de identidad y ahora aparece una clave previa, inicial, también se llama pre, que la llamamos la clave firmada. Y aquí es donde está la gracia, para que nadie pueda suplantar esa clave intercambiándola por otra, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? La firmo con mi clave privada. Al firmarla con mi clave privada, solo yo la he podido firmar, con lo cual no la pueden reemplazar. Subo todo el lote de mi clave de identidad, mi clave firmada y la firma asociada al servidor, de forma que cuando Alice, bueno, y no olvidéis, más la clave de un solo uso, de forma que cuando Alice se traiga todo, pueda verificar, ¿vale?, que realmente soy yo y además pues nadie se pueda poner en medio. Y con eso pues pueda empezar a hablar conmigo. Es un poco, mi objetivo con todo esto también es que entendáis no solo qué claves hay, sino por qué se han metido esas claves en el diseño del protocolo. Bien, y ya está. A partir de ahí podríamos llevar a cabo este intercambio en 3 pasos. Básicamente lo que ha permitido eso es eso, el que nadie se pueda meter en medio metiendo claves que no serían de Bob y que tienen que estar firmadas por Bob, esa en concreto. Bien, aparte aquí el tema de firma, simplemente que os suene, que estamos usando XE de DSA, o sea, basado en la curva elíptica, pero con DSA, ¿vale? Igual con el curve 25519, o sea que hay, bueno, pues que hay firmas también en este proceso de firma, ese es el algoritmo de firma que se usa, y entonces ahora ya vamos a ver todo en contexto. Es decir, cuando estamos aquí, Bob tiene su clave de identidad, su clave de firma, la firma una con la otra, lógicamente, y eso lo manda al servidor. Genera su conjunto de claves de un solo uso, las manda todas al servidor, pero básicamente el servidor le dará a Alice la siguiente que está disponible y todo ese conjunto de claves es lo que llamamos el pre-key bundle, el conjunto de claves inicial, cada una identificada por sus valores. ¿Qué va a hacer Alice? Alice también tiene que tener una clave de identidad que la identifica, lógicamente, y crea una clave efímera, es decir, crea una clave temporal que va a utilizar para este proceso de intercambio. Y ahora combinamos todas esas claves en el diagrama que habíamos visto antes de 3 o de 4 Diffie-Hellmans, ¿vale? Este diagrama de aquí. Entonces, recordar, este es el pre-key bundle de Bob con sus claves, la de identidad, la de firma, la firma correspondiente y la clave de un solo uso. Estas son las claves de Alice, que es la de identidad y una efímera que ha creado. Y hacemos 1, 2, 3 y si hay una clave de un solo uso, un cuarto Diffie-Hellman. ¿Por qué? Porque podría ser que estas, como decíamos antes, se han consumido en el servidor y entonces ya no queda ninguna. Y bueno, pues pese a eso no perderíamos un poquito de las propiedades que buscábamos antes, pero tampoco algo muy significativo. Bien, con ese cálculo lo que hacen es derivar un secreto que es con el que podemos compartir. O sea, es lo mismo del secreto que hablábamos antes, pero aplicado a más claves para obtener esas propiedades criptográficas. Bien, esta clave ofrece forward secrecy porque es efímera, es decir, va a desaparecer y no está vinculada a nosotros en nada. La clave de identidad de Alice le permite a Bob confirmar que está hablando con Alice. La clave de identidad de Bob, viceversa, le permite a Alice confirmar que está hablando con Bob. La clave de firma me da parte de forward secrecy y evita que alguien se me meta en medio metiendo claves que no sea yo, como decíamos antes en el servidor, y ya la clave de un solo uso muy temporal, solo se usa una vez y demás, es lo que me da el forward secrecy más perfecto, por decirlo así. ¿Bien? Muy bien, y con todo eso derivamos el secreto. Bien, el secreto, bueno, esto pues lo que me permite es utilizar cifrado con autentificación, porque he autentificado y a la vez ahora ya puedo cifrar. Los primeros dos me dan autentificación mutua con las claves de identidad, los segundos Diffie-Hellman lo que me dan es principalmente forward secrecy. Bien, ¿cómo se calcula el secreto? Pues de forma muy sencilla. Se coge una función de derivación de claves y se hacen los 4 Diffie-Hellman que veíamos en este diagrama, se coge la salida de ellos, se concatena, me da un número mayor de bytes y básicamente la función de derivación de la clave lo que hace es darme un secreto de 32 bytes en base a esa concatenación. Y ahora sí que ocurre, es importante, cuando ya Alice tiene el secreto, lo que puede hacer es la salida de cada Diffie-Hellman la puede eliminar, ya no la necesita nunca más y de hecho su clave efímera tampoco la necesita nunca más, la parte privada, ¿vale?
Esta es la función de derivación de claves. Básicamente, bueno, pues tenéis ahí los detalles. Es una HMAC Key Derivation Function. Vale, no, tampoco tiene cuestión que entremos ahí mucho en detalle, por temas de tiempo. Bien, ¿qué ocurre? Que ahora, en el primer mensaje que Alice le mande a Bob, le tiene que mandar todos sus trocitos de información para que Bob pueda hacer lo mismo. Puede aplicar el mismo protocolo de intercambio de 3 o 4 Diffie-Hellman y con eso derivar el mismo secreto. ¿Bien? Entonces, ¿qué le tiene que mandar? Su clave de identidad. Esto, bueno, sobra decirlo, pero porque quede claro. Todo intercambio que haya entre claves, entre Bob y Alice, son de su parte pública de la clave y ellos mantienen la privada con ellos. Entonces, le manda su clave de identidad, su clave efímera, le manda un identificador para que Bob sepa de las de un solo uso cuál es la que le dio el servidor a ella, de forma que Bob pueda identificarla en su lista. Y esto sí que quedaros también en mente. Luego va a cifrar los datos, y esto de aquí al futuro, con una cosa que se está poniendo ahora muy de moda, que es AEAD. Básicamente es cifrado con autentificación en base a datos asociados. Y esto, por ejemplo, lo va a usar, o lo usa ahora a partir de abril, TLS 1.3 también. Entonces es hacia donde vamos en la parte de protocolos de cifrado. Bien, entonces, en los datos asociados que os digo ahí de cifrado, simplemente recordar que un poco también, por añadir ese componente de autentificar, lo que van son las claves públicas de Alice y Bob en esos datos asociados. Un poco porque lo conozcamos, tampoco tiene sentido entrar muy en detalle. Entonces, fijaros la situación. Alice había cogido el pre-key bundle de Bob, había generado sus claves, había hecho todos los cálculos y había obtenido un secreto. Y ahora Bob tiene que hacer lo mismo. Entonces, Alice, en su mensaje inicial del X3DH, bueno, recordad, la clave privada ya no la necesita nunca más porque ya tiene el secreto que se generaba a partir de ella. Y en el mensaje inicial le va a mandar su clave pública asociada efímera, su clave de identidad y cuál de las claves de un solo uso fue la que ella, ¿vale?, tomó, vamos, la que el servidor le dio en su momento. ¿Qué ocurre? Que cuando Bob reciba todos estos datos ya tiene todas las piezas, porque Bob tenía su clave de identidad, tenía la suya firmada, tenía la de un solo uso porque sabe cuál es, recibe la de identidad de Alice y recibe la efímera. Y puede hacer exactamente el mismo cálculo que da lugar al mismo secreto. Ya tienen un secreto compartido, ¿vale? Y están en la misma situación que originalmente, pero con todas esas propiedades de seguridad añadidas. ¿Bien? Ya puede cargarse además la clave privada, como hacía aquí Alice, de su clave de un solo uso, porque ya no la va a necesitar nunca más. Con eso nos seguimos asegurando más forward secrecy, porque si no tengo la clave secreta o privada por aquí dando vueltas, nadie me la puede robar para descifrar mi tráfico pasado. Bien, entonces, hasta ahí perfecto, va a usar el mismo conjunto de datos asociados, el resto es exactamente igual, no hay nada especial. Hemos completado el protocolo X3DH. Bien, hasta ahí ya tienen un secreto. Todo esto era solo para tener un secreto entre los dos. Perfecto. Algunas preguntas que os podríais hacer son, bueno, tendrían que comparar su identidad previamente, esto lo hemos enfatizado ya, y bueno, el servidor se podría quedar sin claves de un solo uso, podría reutilizar claves que no debería hacerlo, los clientes no deberían aceptar la misma clave de un solo uso en múltiples situaciones, con una serie de preguntas ahí que son necesarias, ¿no?, en la implementación para que esto funcione bien. Perfecto. Y luego, la clave de firma, recordar que la hemos metido para que no dependa todo de la de identidad, porque si alguien me roba la de identidad, pues fin del juego. Bien. ¿Hasta ahí bien? Vale. Pues ahora pasamos al segundo protocolo, que se va a combinar luego con este, que es el de double ratchet. Claro, yo pregunté, pues sabía menos de cripto antes de lo que sé ahora, y entonces pregunté a los expertos de cripto que tenemos por el país y aquí en la sala y dije, oye, ¿hay una traducción para esto de double ratchet en español? Y bueno, me lo estuvieron mirando, pero parece que no había nada. Entonces yo al final mandé un tuit y dije, yo digo que esto se llama el algoritmo de doble carraca, porque básicamente lo que es, y además es muy sonoro, ¿no?, como me decían ahí, y tenemos dos carracas que van avanzando. Y mandé el tuit, digo, otras opciones, y Julio Cantó respondió y dijo, trinquete, y le explicaba yo ahí entrando en la RAE y analizándolo, no digo, no, el trinquete es solo la parte, la pestaña verde que bloquea que gire en el otro sentido la rueda dentada. Y luego Santiago Obispo igual me decía, ¿y no sería mejor engranaje? Y le decía, no, engranaje parece que es la rueda dentada únicamente, pero el engranaje puede girar en un sentido y en otro, y aquí el objetivo es que solo va en un sentido, ¿vale? Entonces,
es importante que os quedéis con esto porque este es el objetivo del algoritmo, es que vamos a tener dos carracas que avanzan hacia adelante y lo que tiene una carraca es que no puede retroceder en el sentido opuesto, solo puede avanzar hacia adelante derivando claves. Bien, está ahí bien. Protocolo Signal, o también llamado Axolot previamente. ¿Qué van a hacer Alice y Bob cuando ya tienen un secreto compartido y lo que quieren es ahora empezar a intercambiar mensajes? Pero aunque el X3DH lo que nos ha facilitado es un secreto compartido inicial para una sesión cifrada a largo plazo, lo que quiere precisamente Double Ratchet es lo contrario, es intercambio de mensajes muy a corto plazo, de mensajería, donde las claves se van renovando muy rápidamente. De forma que, como vais a ver al final, tenemos una clave por cada mensaje que intercambiamos, diferente. Con lo cual, ese es el objetivo final al que queremos llegar. Bien, para ello, ¿qué va a hacer? Va a combinar un ratchet Diffie-Hellman con un ratchet simétrico. ¿Bien? Esto es lo que vamos a ver en versión simplificada. Los dos tienen un secreto y Alice le puede mandar mensajes a Bob con ese secreto. Quedaros en mente con esto, porque este es el objetivo. Ahora vamos a ver cómo lo implementamos un poquito más complejo. Entonces, para ponerlo en marcha, lo que hacemos es usar dos carracas, como decíamos, ¿no? Una Diffie-Hellman, que me asegura future secrecy, y una simétrica o de hash, o de una función de derivación de claves, que sobre todo me asegura perfect o optimal forward secrecy. Os lo pongo en contexto de nuevo. Recordad lo que veíamos antes, básicamente con OTR, ¿vale? O la parte de Diffie-Hellman, lo que teníamos es future secrecy, con scheme o la parte de un hash simétrico, o sea, una carraca simétrica o de hash, lo que teníamos es forward secrecy, y con el double ratchet combinando las dos, lo que quiero es que ni a futuro ni a pasado, si alguien me compromete, pueda obtener las claves. Esto también hay ahora mucha teoría, se llama post-compromise security, es decir, hasta qué punto puedes mantener la seguridad después de que te hayan comprometido. ¿Bien? Vale, propiedades, muy rápidamente. Lo que van a hacer, como os decía, es generar una clave de mensaje por cada mensaje que intercambian. Ese es el objetivo final de todo esto. Y que no pueda saber claves pasadas de claves futuras, forward secrecy. Van a intercambiarse en cada mensaje su clave de Diffie-Hellman actual, de forma que con eso aseguremos también la parte de future secrecy, ¿vale? Y un poco ser más robustos como los axolots, ¿no? a cualquier compromiso. Un elemento fundamental de este proceso de carracas, vamos a llamarlo así, es cómo derivamos unas claves de otras, y para eso usamos funciones de derivación de claves, ¿vale? Básicamente, tienen una entrada, tengo una clave actual, paso por la función y ahí obtengo una salida. La salida fundamentalmente, ¿qué va a ser? Va a ser una clave para el siguiente paso o iteración de la función de derivación de claves y una clave para los mensajes. Conceptualmente ese es el objetivo, y entonces voy iterando pasos y pasos en esta carraca según voy intercambiando mensajes. El concepto yo creo que es sencillito de entender. Ahora se va a ir complicando. Bueno, estas funciones de derivación de claves me dan propiedades, como decíamos, de resistencia y luego de forward secrecy y future secrecy, para adelante y para atrás, pasado y futuro. Importante también que tengáis en mente, cada usuario va a tener tres cadenas de derivación de claves. Una raíz, una de envío y una de recepción. Como parece lógico, la cadena de envío de Alice corresponde con la de recepción de Bob, para que lo que Alice cifre lo pueda descifrar Bob, y la cadena de envío de, bueno, o al revés os lo he dicho, ¿no? Y la cadena de recepción de Bob coincide con la de envío, o sea, la de envío de Bob con la de recepción de Alice, de forma que lo que Bob cifre lo pueda descifrar Alice, ¿vale? Eso hasta ahí perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Un poco por ver todo el contexto y no perdernos. Tenemos el protocolo Signal, tiene el X3DH para la derivación inicial del secreto que hemos visto, con las claves pre-keys de un solo uso que hemos subido al servidor previamente, y ahora tenemos el double ratchet con dos ratchets, el simétrico y el de Diffie-Hellman. ¿Bien? Vamos a ver esos dos ratchets en detalle, el simétrico y el de Diffie-Hellman. El simétrico no deja de ser una función de hash. Es como un generador pseudo aleatorio, pero con HMAC, o sea, basado en una contraseña que va generando claves, como hemos dicho. Básicamente, por cada iteración genera la clave siguiente de esa cadena y una clave de mensaje. O sea, hasta ahí sencillito, no tiene mucho más. Va haciendo las iteraciones y perfecto.
Bien, claro, esta cadena, esta carraca, este ratchet, tiene un problema. Y el problema que tiene, ¿cuál es? Si alguien te comprometiera una clave, como esto es una función que la entrada es constante y va avanzando en el tiempo, podría comprometer ya el resto de claves a futuro. Es decir, no te proporciona future secrecy. ¿Se entiende? Para saber por qué tenemos que añadir el otro, ¿vale? Esta es muy buena para forward secrecy, ¿por qué? Porque esto es una función pseudo aleatoria de hash y demás de un solo sentido, entonces aunque yo tenga esta cadena no puedo ir para atrás. Esto, suponer, es un SHA-256. No tengo forma de obtener la entrada solo teniendo el hash de salida. Esa es la situación. Bien, entonces esa es la idea. Quedaría comprometido, digamos, todas las futuras claves si solo usáramos esta carraca. Por eso la combinamos con la otra. Dejadme que os introduzca entonces la segunda carraca, ¿no? La quizá más complicada, la de Diffie-Hellman, que básicamente es eso: Alice y Bob van a intercambiar mensajes, se intercambian su clave actual de Diffie-Hellman, y un poco lo que sucede es lo siguiente: cuando recibe un mensaje Alice que le viene de Bob, recibe su clave Diffie-Hellman recibe la clave de Diffie-Hellman de Bob. Con su propia clave puede hacer una iteración, es decir, una operación de Diffie-Hellman, y generar una salida. Esa salida se va a utilizar en la cadena raíz, ¿no?, para derivar las claves de envío y recepción. Ahora os doy detalles de esto. Entonces, suponer, cuando ahora Alice quiere mandar el mensaje primero, el A1, Alice 1, pues lo ha recibido y a partir de la cadena que ha derivado de envío, genera el primer mensaje. Quedaros con la idea. Esta es la carraca de Diffie-Hellman, para que vayan cambiando las cadenas de claves. Estas todas son carracas simétricas, las de hash o de la función de derivación que hemos comentado antes. Entonces, estas lo que hacen es básicamente influenciar la entrada del resto, y las otras van evolucionando en el envío de cada mensaje. Ya está. Lo que hemos comentado, pues esta es la carraca que hemos visto antes con la función de derivación de claves, un poco porque lo englobéis. Entonces, fijaros la situación. Cada usuario, Alice y Bob, empiezan a intercambiar mensajes. En cada mensaje envían su clave pública Diffie-Hellman actual, de forma que la pueda conocer el otro. Cuando la recibe el otro, si es una nueva, hace una iteración de su Diffie-Hellman y genera un nuevo mundo, un nuevo conjunto de claves diferentes. Ese es un poco el objetivo al que van, ¿no? Pues tienen su clave, como decíamos, Diffie-Hellman, ¿vale? La mandan en el mensaje, le permiten al otro hacer una iteración, y como parte de esa iteración, pues él genera una clave, hace la iteración y da lugar a una salida. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué ocurre cuando ahora Alice le manda un mensaje a Bob? Pues lo mismo. Esto no cambia, es decir, tenemos a Bob, genera su clave, estoy repitiendo lo anterior para ponerlo en contexto, ¿vale? Le manda la clave a Alice, Alice genera una nueva clave, hace una iteración, genera la salida, y en su siguiente mensaje Alice le manda su clave a Bob, y Bob va a hacer lo mismo. O sea, fijaros lo que sucede. Muchas gracias, Román. Lo que sucede es que están en una situación de como ping-pong, ¿no? Se van a ir intercambiando constantemente claves de un lado a otro. Bien, en este punto dije, o habéis comido muchas conchas Kodan o está la cosa mal, ¿vale? Así es que sugerí hacer un intermedio, ¿no? Visite nuestro bar y que aprovechéis. Y dije, bueno, voy a poner alguna imagen cachonda de ping-pong, ¿no?, ya que estaba lo del ping-pong, y me puse ahí a buscar. Y entonces me di cuenta del paralelismo entre el ping-pong y cripto, y el mundo criptológico. Y entonces, bueno, pues para entender todo esto de cripto, ¿no?, pues te tienes que concentrar bastante, ¿vale? Como los de ping-pong, ahí está el tío concentrado para lanzar el ataque, o a veces tienes que tomar posturas un poco así raras para ver si, pero esto del Diffie-Hellman o el Ratchet, ¿por dónde va? Te lo tienes que tomar en serio. Es decir, o sea, esto no puedes venir de copas y ponerte a leerte las especificaciones a ver si las entiendes. Pero muy en serio, o sea, en serio, de casi cabreado, ¿no? De decir, hostia, esto lo voy a entender sí o sí, ¿vale? Lo tengo que sacar como sea. Cuidado, porque si os concentráis mucho, pero mucho, pues puede llegar a un punto que te quedes casi medio tonto, ¿no? No, esperar que todavía puede ser peor, ¿vale? Te sigues concentrando a decir, esto sí, o sea, esto lo saco yo como sea. Y hay que tomárselo con cuidado, ¿vale? Es mejor concentrarse, ¿no?, pero un poco más pausado, ¿no?, como sosegado, como vamos a concentrarnos ahí. No me estáis haciendo caso, porque como te concentres demasiado, la cosa puede ir muy mal, ¿vale?
puede ir muy mal. Y luego otro punto que quería aprovechar aquí para enfatizar es que, aunque vuestra edad evolucione, ¿no?, como las cadenas o las carracas que estamos viendo, ya se ha comentado en alguna router que si se puede o no aprender de ingeniería inversa con 40 años, o se puede aprender o no de cripto con 40 años y tal, pues para aprender, ¿vale?, no hay edad, ¿vale? Y para jugar al ping-pong tampoco hay edad, con lo cual ahí lo tenéis fácil, ¿vale? Bien, me ha parecido ver, y ayer vi algo que no me gustó, y sabéis que me decían los que tenía al lado experimentados, Raúl, que tú tienes una reputación que mantener y tal, contrólate, ¿vale? Y no me veréis muy alterado normalmente, pero hay unos límites que no hay que pasar. Entonces me ha parecido ver cosas que no me gustaría ver en Rooted, y hay gente que se toma el ping-pong o cripto, ¿no?, como no debe, ¿vale? Entonces yo creo que debemos ser serios y no creer que sabemos más de lo que sabemos, o ser humildes, ¿no?, en nuestro conocimiento. Entonces, cuidado también con cómo jugamos al ping-pong o con quién jugamos al ping-pong. Y por último, cuando hablamos de cripto, pues claro, hay gente interesada en cripto que a lo mejor no pensabais que jugaba al ping-pong, ¿vale? Entonces, aquí también echarle una pensada. Y además parece que se lo toman bastante en serio, ¿vale? No sé si normalmente usan las herramientas que deben, porque, hombre, la raqueta está mordida que le han dado aquí a Obama y tal, para jugar al ping-pong, pues me imagino que habrá más raquetas, ¿no? Pero sí que celebran sus victorias bastante contundentemente, ¿no? Parece que se lo pasan bien. Y parece que ellos también se concentran, ¿eh? Pero se concentran, ¿vale?, bastante en el tema de cripto. Y bueno, puedes llegar al punto a saber de dónde viene lo de la raqueta mordida, ¿no? De tanta concentración ahí, pues a lo mejor se pasan de concentración, ¿vale? Entonces, bueno, por conocer un poco los paralelismos del ping-pong que vamos a ver ahora y de cripto. Vamos al ping-pong y vamos a intentar entender este ratchet o esta carraca Diffie-Hellman que teníamos enfrente de nosotros. Breve recordatorio tras la pausa. Tiene Bob su clave, tiene Alice la suya, recordar, o sea, Bob la ha creado, se la ha mandado a Alice, eso le permite a Alice crear su clave Diffie-Hellman, hacer una iteración y sacar una salida. Hasta ahí bien. Bien, ¿qué ocurre en el siguiente paso? Cuando Alice va a comunicarse con Bob. Le va a mandar su clave Diffie-Hellman, ¿y eso qué le va a permitir a Bob? Le va a permitir hacer un ratchet de su Diffie-Hellman con su clave anterior para tener una salida que curiosamente coincide con la salida, ¿vale?, que había calculado antes Alice, de forma que ya tienen ahí algo en común con el que cifrar y descifrar mensajes de un extremo a otro. Pero se va a ir preparando para la siguiente iteración. Entonces, va a generar otra clave Diffie-Hellman, va a hacer una iteración y genera otra salida que la deja ahí preparada para cuando Alice haga su paso correspondiente también coincidan y puedan cifrar y descifrar entre sí. ¿Bien? Yo creo que es sencillo más o menos seguirlo, ¿no? Pongo la iteración. En el siguiente paso Bob mandará su pública, esto le permite a Alice hacer una iteración del Diffie-Hellman previo, tiene la salida, coincide con la anterior de Bob, le permite generar una nueva clave, hacer una iteración y prepararse para la siguiente iteración de Bob. Y así sucesivamente hasta el infinito, porque recordad que estas sesiones son de muy largo plazo. Entonces seguimos en ese proceso, le manda la clave, hace una iteración, coincide con la previa, pueden ahí cifrar y descifrar, se prepara para la siguiente en el siguiente paso. Se coge la idea, ¿no? Yo creo que queda claro. La idea está del ping-pong que hemos comentado en el ratchet de Diffie-Hellman. Claro. ¿Qué son esas salidas que tenemos ahí? Esas salidas que salen del ratchet de Diffie-Hellman no se usan para cifrar y descifrar los mensajes. Como veíamos antes, se integran en las cadenas de envío y recepción. ¿Bien? Entonces, en realidad son, como veis, la clave de envío de Alice es la clave de recepción de Bob. Y así lo que uno cifra lo puede descifrar el otro. Y hay esa integración. Perfecto. En la siguiente iteración, pues lo mismo. Van evolucionando y la siguiente de envío será al revés. O sea, la siguiente recepción de Alice será la de envío previa de Bob. Y así sucesivamente. Lo que hemos visto antes yo creo que encaja y queda bastante claro. Y van preparando la siguiente de envío. Esto también quedaros en mente. Yo preparo aquí la siguiente de envío para que cuando yo tenga que mandar un mensaje lo mande con esta y Bob pueda hacer la derivación y lo reciba con la que obtiene de ahí. ¿Bien? Hasta ahí bien. Sigue el ping-pong. Esto era una simplificación, ¿vale? Hay algo más que tenemos entre medias todavía, y es que la cadena raíz, esa de la que hablamos, está entre medias de las cadenas de envío y recepción y de la de Diffie-Hellman. Entonces, fijaros cuál es la situación.
teníamos esta situación donde yo recibo una cadena y derivaba una de recepción y una de envío, pero en realidad esas no están ahí. Esas me las llevo, en medio meto la cadena raíz de la que hablamos originalmente y son las salidas de dos iteraciones de la cadena raíz la que dan lugar a las claves de recepción y envío. Y podríais pensar, vale, ¿y para qué meten esto entre medias? Pues básicamente, ¿vale? Pues ahí hago las derivaciones de claves que ya hemos visto, derivo dos iteraciones y obtengo las claves finales. Bueno, esto principalmente se hace bueno, por diferentes motivos que tenéis a continuación, pero sobre todo porque quien inicializa la cadena raíz es el secreto que obtuvimos antes en el X3DH. De forma que yo, yendo de aquí para atrás, tengo una confianza de que estoy hablando contigo porque se basa en un secreto que ya compartimos previamente. De forma que le da pues, mucha más resistencia y más fiabilidad a todos los cálculos que obtenemos a continuación, ¿vale? Eso es lo que está ahí explicado. Recordar, la importancia aquí es que el secreto inicial del X3DH entra en la cadena raíz y nos permite derivar el resto. Bien, ¿ventajas que tenemos con esto? Pues que tenemos, bueno, la explicación la tenéis aquí, pero básicamente que tenemos que ahora tenemos combinado el ratchet de Diffie-Hellman con las tres cadenas, la raíz, la de envío y la de recepción, y las de envío y recepción son las funciones de derivación que con la entrada de la clave raíz me dan lugar a las claves de mensaje, que son las que quiero utilizar al final, ¿vale? ¿Cómo integramos todo esto? Pues vamos a poner los dos mundos juntos. Vamos a poner el X3DH original que vimos al principio de la presentación con ese intercambio inicial para que los dos pudieran derivar un secreto y ahora integrado con el double ratchet. Y la integración básicamente se queda en dos puntos que tenéis que tener en mente. Uno, el secreto original de X3DH entra como clave inicial raíz para la cadena raíz y tener esa confianza. Y dos, como Bob no había hablado con Alice inicialmente, básicamente la clave firmada de Bob es la que se considera la primera clave de la cadena Diffie-Hellman para Alice, la que ha recibido de Bob. De forma que Alice ya tiene todos los componentes para continuar iterando a partir de ahí, ¿vale? Es un poco el objetivo, hace su iteración, deriva la cadena de envío y ya tiene una clave de mensaje que puede utilizar en el primer mensaje que envía, ¿vale? Ese es el objetivo ahí. Vale, ese primer mensaje, recordar, tiene que tener dos componentes, tiene que tener todo lo que necesita Bob para obtener el secreto de color verde inicial y además la clave pública de Diffie-Hellman de Alice para que Bob pueda inicializar sus carracas y pueda avanzar, ¿no? en la derivación de claves. Y ese es básicamente el proceso que vemos aquí, es decir, cuando Bob le manda un segundo mensaje, bueno, perdón, un primer mensaje, pudiendo haber derivado ese secreto, a Alice, ya conocemos la problemática, pero, o sea, la dinámica que tenemos aquí, pero ahora integrado viendo todo. Alice hace su carraca para obtener la cadena de recepción con la que poder descifrar el mensaje de Bob y hace otra carraca para su cadena de envío. Claro, en todo esto estamos viendo solo el lado de Alice. Tenéis que además tener en cuenta que está el lado de Bob en el otro lado, que más o menos está haciendo lo mismo, pero de forma simétrica. O sea, solo estamos viendo a Alice, no estamos viendo a Bob, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Luego os enseño cómo sería eso, ver a Alice y a Bob, pero vamos a verlo un poco en contexto. O sea, Alice inicializa su carraca con ese primer intercambio de Bob, ¿vale? Inicializa la cadena raíz con el secreto, lo que dijimos, genera su clave, da lugar a una iteración del Diffie-Hellman, con eso genera su clave de la cadena de envío, ya puede empezar a enviar mensajes. Para enviar mensajes hace una iteración del ratchet simétrico, genera la clave para el primer mensaje de Alice y ya lo puede enviar. ¿Qué pasa cuando Bob envía su mensaje, su primer mensaje de Bob? Pues le permite a Alice hacer una iteración para derivar la clave de la cadena de recepción y recibir el primer mensaje de Bob con su clave asociada y hacer otra iteración para preparar la cadena de envío de aquí en adelante. Y así es la dinámica. Suponer que en algún punto Alice y Bob mandan mensajes al otro simultáneamente. Mensaje A2 de Alice, mensaje B2 de Bob. Claro, ¿qué ocurriría? Que las cadenas Diffie-Hellman no avanzan, porque no he recibido un mensaje del otro para hacerla evolucionar. Entonces, ¿qué hago? Que solo voy evolucionando mis cadenas de envío y recepción simétricas, es decir, Alice evoluciona la cadena 2 para enviar y la de recepción con el B2 para recibir el mensaje de Bob. Y así va toda la dinámica funcionando para adelante. ¿Bien? El A3 y demás. Sería lo mismo. La 4 iría evolucionando progresivamente.
Cuando sí que recibe un mensaje de Bob, o sea, suponer que aquí ya recibe el B3, fijaros, la situación es la misma que antes, pero como puede iterar su ratchet Diffie-Hellman, genera un nuevo conjunto de cadenas y evoluciona las cadenas para adelante de esa forma, asegurando future secrecy de cara al futuro. Y ya puede hacer las iteraciones, recibir los siguientes mensajes de Bob, el B3, el B4. ¿Vale? Toda esa es la idea. Y seguir enviando, si quisiera seguir enviando ella nuevos mensajes. No cambia nada. Si viéramos esto en toda la perspectiva, o sea, Alice y Bob a la vez, pues sería algo como esto, ¿vale? O sea, yo me cogí papel y boli y dije, venga, voy a ver si entiendo esto realmente. Y sí, funciona, ¿vale? Hasta ahora habéis estado viendo solo esta mitad, ¿vale? Y esta es la mitad de Bob correspondiente, ¿vale? Es un poco la mezcla. Ya estamos acabando prácticamente. ¿Qué quiero que tengáis también en cuenta? Que este sistema permite que se pierdan o se retrasen mensajes, ¿vale? Si esa fuera la situación, lo maneja muy bien el sistema. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a incluir en cada mensaje qué número de mensajes soy yo en la cadena actual y cuántos mensajes había en la cadena previa. Y con esos dos valores lo podemos calcular muy fácilmente. Dejadme que os lo enseñe con un gráfico que es mucho mejor. O sea, suponer que se ha perdido el mensaje B2 y B3 de Bob, ¿no? Y entonces el siguiente que recibe Alice es el B4. Alice recibe, o sea, B1 fue el último que recibió, B2 y B3 se han perdido, recibe B4. Y B4 dice, bueno, le permite hacer los pasos, ¿no? Derivar la cadena, pero dice, yo soy el mensaje 1 de la cadena actual, aquí se empieza contando en 0, entonces sé que había un 0 que yo no tengo y soy un 1, el B4, ¿vale? Y en la cadena previa había 2 mensajes. Como yo sé que en la previa tenía 1, básicamente es trivial para mí decir, uno que me he perdido del anterior y otro del actual, me he perdido 2. Entonces, ¿qué hace Alice? Evoluciona 2 pasos en la cadena, genera las claves de esos mensajes y se las guarda para decir, si me llegan ahora posteriormente, que los pueda descifrar. Y tengo esos mensajes ahí. Y sigue evolucionando, puede descifrar B4, ¿vale? Con ese cálculo, recordar, sé que había 0 y 1, sé que aquí arriba había 2, pues ya sé que este es el B4. Pero las otras 2 no los he perdido, me guardo las claves de mensaje y los podré descifrar en el futuro. Ese es el objetivo, ¿vale? Ya está, y esta es la pinta que tiene. ¿Qué nos queda por último ver? Cómo ciframos los mensajes, ¿vale? Pero antes de ver eso, lo que quiero un poco que mantengáis en mente es cómo con cada intercambio de mensajes pasa lo siguiente. Si yo voy a enviar un mensaje, siempre doy un paso en mi cadena de envío. Si voy a recibir un mensaje, siempre doy un paso en mi cadena de recepción. Y si recibo una nueva clave Diffie-Hellman del otro usuario, lo que hago es que doy un paso en mi cadena de double ratchet, generando una nueva estructura. Y todo el rato me voy moviendo de esa forma, ¿vale? No tiene más. Cifrado de los mensajes. Bueno, algunos detalles de los algoritmos a nivel de cadena raíz y de envío. Simplemente, la de raíz está usando lo que decíamos, una función de derivación de claves, os pongo aquí los detalles, genera 64 bytes, básicamente porque da una cadena de recepción y la siguiente cadena de la raíz, la siguiente clave para la cadena de raíz. ¿Vale? Simplemente eso ya lo conocíamos. La parte de las cadenas de envío y recepción, lo mismo, usa SHA-256 para generar la siguiente clave de cadena, hasta ahí bien, y luego usa una función de derivación de claves para generar la clave, de mensaje. Y la clave de mensaje es un poquito más compleja porque tiene 80 bytes. Tiene 32 para cifrado, 32 para autentificación y 16 para un vector de inicialización porque usa AES en el proceso de cifrado. Entonces, esto es sencillo también. Se usa AES, ¿vale? Se coge el texto plano original con esa clave de cifrado que se saca de los 80 y el vector de inicialización y se cifra el texto. El mensaje como tal que tiene tu cabecera con la clave pública, hasta que hemos dicho que todo el rato se tienen que intercambiar Alice y Bob, o sea, hasta ahí bien, y los numeritos para la pérdida de mensajes, junto al mensaje cifrado. Y a todo eso lo que hace es que se le añade un MAC, un Message Authentication Code, como un hash, ¿no? Basado en una clave, en datos asociados, que son los mismos que vimos previamente, y en el mensaje, por temas de integridad, para que nadie pueda cambiar el mensaje entre medias. Bien, hasta ahí es donde llegamos, digamos, cerramos el círculo de integrar todos los elementos y básicamente tener en cuenta eso. Si los dos tienen que intercambiar mensajes, van a evolucionar alguna de sus cadenas. Cuando reciben un mensaje de otro y se completa un intercambio de una nueva clave Diffie-Hellman, evolucionan las cadenas Diffie-Hellman. ¿Vale?
Pues nada, nos quedan solo 5 minutillos para comentaros, cuando ahora en enero, probablemente lo oísteis todos, entiendo, porque estuvo en todos los medios, The Guardian publicó que había un backdoor, una vulnerabilidad, un bug, un feature, no quedaba claro en WhatsApp, de qué estaban hablando, ¿vale? Y que lo entendamos. Entonces no os preocupéis, ¿vale? No era un bug, era una feature, ¿vale? Lo tenían ahí claro. Y básicamente de lo que estamos hablando es recordar, este proceso de intercambio inicial es vulnerable a que alguien se ponga en medio por el tema de Diffie-Hellman. Con lo cual es fundamental que verifiquemos que estoy hablando con la otra persona. Esto lo puedo hacer con un código de 60 dígitos, 12 bloques de 5 dígitos, o con un QR, y entonces básicamente lo que estoy haciendo aquí es comprobar la clave de identidad del otro usuario con su identificador de usuario, en este caso un número de teléfono, que es quien dice ser, ¿vale? Hasta ahí bien. ¿Qué ocurrió? Bueno, ahora The Guardian, hubo mucha controversia al respecto, ha tenido que rectificar, pero las URLs nunca mienten. Es decir, si tú llamas al artículo ahora WhatsApp Vulnerability Allows pero el original de la URL contenía backdoor, no cambias la URL y ahí queda que tú lo llamaste backdoor, ¿no? Que era un poco la controversia. Dejadme que os explique esto, es muy sencillito. ¿Cuál es esta vulnerabilidad de retransmisión de mensajes? Pues básicamente ocurre lo siguiente. Si Alice le manda un mensaje a Bob, pero Bob está offline, porque se ha ido viajando, está en un avión, tiene apagado todas las conexiones de datos y ahora mismo no está disponible, el mensaje se le va a enviar, va a aparecer con un tic de que se le ha entregado a los servidores de WhatsApp, pero no le ha llegado a Bob porque Bob no está. ¿Qué ocurre si entre medias Bob cambia su clave de identidad? Es decir, reinstala la aplicación o cambia de teléfono móvil y por tanto instala de nuevo la aplicación. Su clave de identidad cambia. Y entonces, cuando Bob vuelva a la vida y se conecte, ¿qué va a ocurrir? Que en la situación actual con WhatsApp le va a mandar directamente WhatsApp los mensajes a Bob con la nueva clave. Los va a cifrar y los va a reenviar de nuevo, de forma que Bob los va a recibir. Claro, pero ¿qué pasa si no es Bob el que está ahí? Sino que el que está, pues es el gobierno, o es una tercera parte, o es WhatsApp en sí mismo, que sus servidores lo ha cambiado y te ha cambiado la clave asociada a ti. Pues que podría recibir un conjunto N de mensajes que estaban ahí encolados cuando tú estabas offline. ¿Bien? Esa era la situación. Es cierto que Alice, la emisora, recibirá una notificación, pero a posteriori, que le dice, ha cambiado la clave de Bob, pero ocurre después de haberle entregado los mensajes al nuevo Bob, ¿vale? Esto ocurre después. Esto es un tema, es un security trade-off, es un equilibrio entre seguridad y funcionalidad. Es decir, WhatsApp lo hace de una forma, Signal de otra. En WhatsApp este comportamiento se llama no bloqueante. Lo que quiere decir es, si hay mensajes pendientes, cambia tu clave, yo te los voy a entregar y no voy a bloquearlos en el servidor para que no los recibas. En Signal esto se hace por defecto de manera bloqueante, es decir, lo que hace, os lo enseño, el usuario es que va a ser notificado antes de que se envíen. Entonces, fijaros, se puede ver muy fácil. Aquí tenemos a Alice, ha mandado un mensaje, tiene solo un tic porque Bob está offline y no lo ha recibido, Bob vuelve a la vida, el mensaje tiene 2 tics, se le ha entregado al nuevo Bob y luego recibo el mensaje de notificación. Cuidado que le ha cambiado la clave. ¿Bien? El comportamiento de Signal, tenemos a Alice, manda el mensaje, tiene solo un tic, Bob o el nuevo Bob vuelve a la vida y fijaros que todavía tiene solo un tic y ya te dicen, oye, le ha cambiado la clave a este usuario, ¿le tengo que mandar los mensajes o no? Ahí tú ya puedes verificar o no la nueva clave y cuando ya se la entregues, o la aceptes, mejor dicho, pues ya tendrás los 2 tics y se le entregará. ¿Vale? Es un equilibrio que ahí pues cada uno argumentó a favor y en contra. ¿Qué os recomiendo yo para, digamos, tener un software más seguro? ¿Vale? En general. He oído mensajes también en esta ruta de un poco dramáticos, ¿no? De que no tenemos esperanza y demás. No sé, yo creo que de esto que teníamos antes en WhatsApp a todo lo que os acabo de contar, algo hemos mejorado, ¿vale? Es decir, ¿se está mejorando en que el cifrado para los usuarios sea mejor? Pues yo diría que sí. Entonces todavía tengo un poco de esperanza, ¿no? En que vamos en la buena dirección. A lo mejor no todo lo rápido que debiéramos, ¿no? Pero no está mal. Aquí es un tema de seguridad, funcionalidad y desde mi punto de vista lo más importante, darte la capacidad a ti como usuario de personalizar cómo quieres que funcione la aplicación, ¿vale? Lo que he llamado ahí customizability, ¿vale? Que se puede usar el palabra en inglés. ¿Qué han argumentado con el tema de WhatsApp? Pues si tuviéramos una aplicación de mensajería segura
o sea, quisiéramos una aplicación de mensajería segura, ¿cómo tendría que ser? Bueno, pues se habla mucho de que sea de código abierto, ¿no? Para que se pueda mirar y demás. Estoy de acuerdo. No es importante solo que sea de código abierto, y eso es verdad que Signal lo hicieron. Tienes que poder hacer compilaciones reproducibles, es decir, que yo compilo el código y el iba a decir el MD5, tela. El MD5 SHA1, SHA256, el hash que genere que esté de moda en ese momento y no esté roto, para el binario sea el mismo del binario que yo me bajo, de forma que sepa que no hay nada extra. De verdad esto no es suficiente, ¿vale? Porque realmente vas a mirarte todo el código de esa aplicación. Estas aplicaciones son ya monstruosas, son muy complejas. Entonces, bueno, podemos tener esa esperanza, ¿no?, de que la comunidad va a mirar el código, pero todavía es complicado. Y luego, donde yo creo que está el elemento fundamental es darle la opción al usuario, aunque sea en el menú súper oculto de opciones avanzadas para solo la gente que va a la routed, ¿vale? Como lo quieras llamar, pero básicamente es un menú que dice, ¿tú qué quieres, blocking o no blocking? Y con eso decides, ¿vale? Y ahí entiendo que el proveedor decida entre opt-in o out, cuál es la opción por defecto, y tú la cambias o no la cambias. Pero claro, si no tienes la opción, pues hay poco que puedas hacer, aparte de no usar pues esa solución, en este caso de mensajería, ¿no? Un poco así en general. Y con eso llegamos a conclusiones. ¿Ha quedado claro? Sí, no, quizás, no sé, con que haya sí y quizás me vale, ¿vale? Porque esto es complejo, como habéis visto, y en una hora explicarlo tiene tela. Si no, pues llegaríamos a algo como esto. Bueno, no lo estáis oyendo, ¿no? Pero está diciendo, ¿ha quedado claro? Y el otro dice, sí, señor, ha quedado claro, ¿vale? Una pena que el audio no esté funcionando. Bueno, siempre sabéis que me gusta acabar últimamente con el refranero español, ¿no?, para las conclusiones. Entonces, básicamente hoy nos queda que no dejes para mañana lo que puedas cifrar hoy, ¿vale? Y donde decimos cifrar diríamos doble carraquear, ¿no?, si es que vamos a ir por este tipo de algoritmos. Referencias múltiples para el que quiera profundizar, os vais a hartar, y muchas gracias por todo y espero que os haya servido. Gracias. Es duro, lo sé, pero es que es así de complejo, es que a ver cómo os lo cuento. Como siempre me cuelo, ¿vale? Ve corrigiéndome, porque voy a inventarme un escenario sobre la marcha. Sí. Raúl y Román quieren compartir un secreto de una empresa IBEX 35 en donde hay 45.000 millones de euros en juego y hay un gobierno interesado en quedarse ese contrato. Ese gobierno te deja a ti en DOS, me deja a mí en DOS, genera ese mensaje de nueva clave, manda un mensaje, se supone que con esta secuencia de la carraca va solo es avanzar. Yo puedo impedir que tú recibas las notificaciones del cambio de clave, te llegue el mensaje. Sí, y estoy pensando en un escenario que ahora lo confirmo al final, ¿vale? Hemos avanzado a una nueva clave y yo controlo también la aplicación de tu dispositivo, porque por lo que sea, Google y FASAP son dos organizaciones que están en mi territorio y estoy licitando contra una empresa española en territorio estadounidense, de otro país. ¿Sí? Sí. Piénsalo. Sí. A ver, esto es importante. Lo que tenemos aquí es cifrado extremo a extremo. Entonces, esto lo que está protegiendo principalmente es que cualquier tipo de ataque de interceptación, modificación del tráfico en medio, sea muy complicado o el impacto sea mínimo. Pero si he comprometido uno de los extremos, tengo uno de los extremos. Entonces, tengo fácil, sus claves, sí. Aunque las evolucione, las sigo teniendo. Esto en la especificación hablan, y estuve hablando brevemente con Trevor, en un punto dicen un brief compromise, y yo le decía, claro, pero ¿qué es un brief compromise? Y básicamente el concepto que tenían es te comprometen una clave y entonces el algoritmo se autorrecupera. Pero ese escenario realmente, yo decía, claro, si te compromete una clave, que es que me he metido en tu dispositivo y comprometo esa y todas las que generes a futuro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, depende del tipo de amenaza. Pero si un extremo está comprometido, estás igualmente muerto porque tienes acceso a todas las claves. Tienes razón. Vale, ¿preguntas? Bueno, hola, muy buenas. Muchas gracias por la charla. Y a ver si consigo hacer una pregunta lógica. No os preocupéis, ¿eh? Yo no me lo hubiera asimilado en una hora tampoco, ¿vale? Esto no me ha llevado una hora. Vale, entonces, si lo he unas entendido miles bien, de horas.
uno de los peros que tendría este sistema, o el pero que tendría, es que, claro, en la primera comunicación que se transmite esa primera clave pública, seguimos basándonos en la confianza ciega de que aquel que envía esa clave pública es realmente quien dice ser. Entonces, era para saber si se está trabajando en algún sistema que sepa o así, que en vez de basarnos en esa confianza, se base en una tecnología, no sé, que pueda ser blockchain o algo similar, para no tener que basarnos en la confianza ciega o en un tercero. Vale. Sí, el problema que hemos visto, esto lo voy a simplificar mucho. El problema inicial de Diffie-Hellman, es decir, que yo quiero intercambiar un secreto contigo y funciona perfectamente, pero ¿cómo sé que es contigo y no con otro? Esa verificación de identidad que hacemos con el QR o el código se hace fuera. Ese problema lo empezamos a tener también hace tiempo con los certificados digitales X509 de los servidores web. Y ahí lo que se está implementando es la parte de Certificate Transparency, es decir, que realmente yo tenga claro qué certificado pertenece a quién y qué ese es. Y hay alguna iniciativa en esta línea de generar repositorios o directorios de claves públicas genéricas de todo el mundo, que sería algo parecido a lo que teníamos con GPG, cuando tienes tu clave GPG y entonces tú la publicas pues, en los servidores de Redis o del Meet o lo que sea, para que la gente la consuma. Esa sería la idea, pero acordaros de ese problema que teníamos también con GPG, por eso se hacen las key parties y todo eso, es que tú veas a la otra persona y confirmes que esa es su clave y nadie la ha cambiado allí. Se está trabajando en esa línea, pero es un problema previo, exacto. ¿Cómo sé yo que esa clave tuya es tuya? Y además en este caso donde cada vez que reinstalas la aplicación va a cambiar, con lo cual se tiene que renovar y de forma segura yo tengo que poder acceder ahí y confirmarlo. Esto, el modelo seguro sigue siendo fuera de banda, yo te llamo y te leo el número y tú me lees el número, porque el número está formado por nuestros usuarios y nuestras claves de identidad de los dos usuarios, con lo cual es el mismo en los dos extremos, o nos vemos físicamente y nos escaneamos los códigos QR, lo cual no quita, y también ahí os creo un poco de paranoia, que otra gente lo que argumenta es, como la aplicación es de código cerrado, ¿quién te dice a ti que el QR y el número que aparece ahí es el de tu clave realmente que se usa luego en la cripto de abajo y no es una intermedia que genera la aplicación en la tuya, en la del otro, y entonces coincide, pero no es la real? Eso también podría pasar, ¿vale? Pero eso solo se puede ver auditando el código. Vale, hay otra allá arriba. Sí. Muy buena charla, Sí, la verdad es muchas que gracias. estaba muy interesante, has hecho un tema complejo fácil. Gracias. Yo me he colado y era para hacer un apunte, simplemente decir que WhatsApp está incluido dentro del Bug Bounty de Facebook, así que después de esta presentación os animo a todos a buscar las cosquillas y seguir los pasos de Peñalba, que os forráis. Solo era eso. Gracias, Luis. Lo ha grabado todo para luego decírselo a recursos humanos de la empresa en la que trabaja Luis. He visto una por allí, pero no sé si había... ¿Hay otra arriba? Hola. ¿Quién Bueno, habla? Ponte de siempre- pie, por favor. Hola, Raúl. Vale. Como siempre, enhorabuena por la charla, una charla fantástica de un tema muy complejo. La segunda cosa iba a preguntar y estaba diciendo, espero que no esté Luis Delgado en la sala, porque me va a canear. Pero hay una parte de todo este proceso, y lo estabais empezando a tratar ahora, que yo sigo viendo viable. Vamos a suponer que el servidor está comprometido, el servidor en el que empieza el intercambio de claves, y lo normal es que la gente no tenga el Show Notification activado, ¿vale? El Show Security Notification. Con lo cual no va a ver que la clave ha cambiado. En ese escenario, intentar simular el ataque man in the middle en el que hagamos ver que ambos teléfonos están como cada vez que envían un mensaje reinstalando la aplicación o cambiando de terminal. ¿Es posible? ¿Es viable? Tú que te has empollado ahí Sí, a ver, en toda la documentación. Correcto, es viable, el ataque es viable. Es verdad que, a lo mejor lo he pasado rápido en un punto ahí final, por defecto las notificaciones de cambio de clave no están activas en WhatsApp, sí lo están en Signal, un poco igual por el tema de usabilidad y el equilibrio al que ha querido llegar cada una de las soluciones de mensajería. Esa solución sería viable. El argumento que Moxie esgrimía frente al al investigador que encontró esto, es que en su proceso de diseño WhatsApp también tuvo en cuenta que no querían tener una situación donde desde los servidores pudieran saber o no quién tiene o no habilitadas las notificaciones.
Entonces, por eso está funcionando como debe. Ahí yo tengo mis más y mis menos en ese razonamiento, en qué creo que es mejor o peor, pero se ponen en escenarios que a lo mejor no se están viniendo a la cabeza. Pero pues me contaba alguien que sí hay regiones en el mundo donde la gente instala y reinstala WhatsApp muy frecuentemente, lo cual es una locura. Hay escenarios que se planteaban donde tenemos eso, activistas o periodistas en zonas de gobierno reprimidos, donde solo el hecho de que sepan que tú tienes activadas las notificaciones te hace un objetivo y entonces por eso no querían que eso se pudiera saber ni desde los servidores ni desde otro punto de vista. O sea, entran otros factores, pero el ataque sería posible. Sí, y no te enterarías porque por defecto no está activo. Hola, buenas. Sí. Bueno, lo primero es una pregunta también de viabilidad. Es mi día cero en la doble carraca, así que puede que no tenga mucho sentido, ¿no? Pero habías dicho que en el tema este de pérdida de mensajes, que se podían generar las claves y demás, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que si yo estoy estableciendo una comunicación contigo, te diga un mensaje falso, por así decirlo? Este es mi mensaje número 1 millón de esta cadena y en la cadena anterior había 2 millones y entonces tú te tengas que generar 3 millones de claves, guardar 3 millones de claves y que te pete la aplicación. Correcto, sí, eso puede ocurrir y para minimizarlo lo que hicieron es que pusieron un número máximo de mensajes perdidos que puedes manejar que está en 2000 ahora mismo. Una cosa, he tenido una conversación aquí con un señor que no se quiere identificar, Jaime Sánchez, y me ha venido a decir ¿y qué pasa con la comunicación del usuario al servidor? Del usuario al servidor. Sí, estamos hablando de la parte de cliente a Entre cliente. usuarios, exacto. Pero ¿qué pasa cuando está en juego al servidor? Si vais a las Perdona, Jaime. transparencias iniciales, ¿no? En la primera que mencionaba WhatsApp, lo dejaba pasar rápido porque sería otra charla como esta, ¿vale? Igual de compleja probablemente. En el pasado lo que se usaba, si recordáis, era RC4 con una contraseña sobre TLS, tráfico HTTPS, digamos, normal, y dentro ya meten el XMPP con mensajería. Ahora mismo eso ha desaparecido y se usa un protocolo que se llama Noise, que también ha desarrollado o ha diseñado Trevor Perrin, que es el que hemos mencionado en el protocolo de X3DH y Double Ratchet, con lo cual ahí hablan otro protocolo diferente que es este. ¿Vale? Se llama Noise Protocol, tenéis la especificación en noiseprotocol.org, me parece que es. Una última pregunta del público, allí, en medio. ¿O había otra ya? Ah, perdón, arriba, perdonad, lo siento. Buenas, sí. Bueno, felicidades por la charla, sobre todo por la gráfica. El texto me lo he saltado un poco. Era lo que esperaba, que no leyerais las transparencias. Porque, Están bien estructuradas y la verdad es que se agradece. Gracias. Y mi pregunta era, ¿qué opinas de Telegram? La segunda es WhatsApp o Telegram. Y la tercera es, para hablar con tu abuela, ¿la has instalado Signal o sigues hablando por WhatsApp? Muchas gracias. Te respondo a la última. No sigo hablando por WhatsApp porque yo no tengo WhatsApp. ¿Vale? No lo tengo ni lo he tenido, pero no es por el cifrado extremo o no, que considero que es muy bueno, es por los contactos. Yo no quiero que me roben los contactos. Entonces no la tengo. Tengo Telegram porque en otra conferencia un poco me vi forzado a tenerlo, pero tampoco dejo que me robe los contactos. Es curioso cuando estás en estas situaciones paranoicas donde lo que ocurre es que tú no puedes contactar con nadie porque no puedes usar los contactos, entonces dices, oye, establece tú la conexión conmigo en Telegram y ya hablamos. ¿Vale? Te ves en esa situación, pero bueno, vivo bien con ella. Y yo no he profundizado en detalle en Telegram, ya sabéis que en Telegram pues eso, sacaron una especie de bug bounty a ver quién lo rompía y demás, asegurando que era muy seguro. Lo mejor es que esté abierto, ¿no? Cuál es el protocolo y con eso se pueda mirar, pero no es solo Telegram, van saliendo nuevas otras variantes. Yo creo que WhatsApp, con el nivel que habéis visto de cifrado extremo-extremo, si está bien implementado, desde luego hemos subido varios órdenes de magnitud las capacidades de seguridad que teníamos con respecto a las que había antes, ¿vale? Para compararlas, si os vais a mi presentación a la segunda o tercera transparencia, donde estaba Snowden, básicamente, ahí abajo veréis un link de la Electronic Frontier Foundation, del EFF, donde ellos ya hicieron un primer análisis de unas 6, 7, 8 aplicaciones de mensajería, porque es un elemento fundamental en nuestra sociedad ahora mismo, en su momento, y tienen pendiente, que han dicho que van a hacer y se está atascando ahí un poco, hacer una segunda versión de ese estudio donde comparen todas. Entiendo por qué se está atascando, ¿vale? O sea, analizar cada monstruo de estos es un infinito.
Entonces, hacer un análisis con una tabla, con un montón de comparativas de todas las aplicaciones, les va a costar tiempo. Con lo cual es difícil responder a esas preguntas a día de hoy. Vamos rápido, última pregunta, me cuelo y os echo a todos. No hace falta que contestes. Si tú tuvieras que posicionarte entre feature, bug o backdoor, En lo que salió, sí. Yo creo que no es backdoor. O sea, claramente backdoor se ha metido ahí a propósito por un gobierno y fueron muy sensacionalistas. Yo lo llamaría vulnerabilidad, sí. Desde mi punto de vista es vulnerabilidad que puedes solucionar si tu modelo de negocio es el que WhatsApp dice que es, añadiendo una opción de configuración que a mí me permite hacer un blocking frente a no blocking y listo. Y se soluciona la vulnerabilidad. Espero, Luis, que estés de acuerdo conmigo. muchas gracias, Venga, Raúl. gracias. Chao.